Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, ya que Dios nos ha concedido un día más de vida. Vamos a iniciar nuestro estudio. Estamos hablando sobre los dones, y aquí vamos a ver en esta mañana, nos quedamos vimos que el individuo y los dones que recibe. Vimos el inciso A: los ministros bajo la inspiración del Espíritu comunican palabras, o sea, mensajes, o de sabiduría o de ciencia. Inciso B: vimos fe, sanidades, obras de poder, profecía y el discernimiento de espíritus. Ahora vamos a ver el inciso C. Quedan dos dones en los que no obraba la inteligencia del siervo de Dios: el de lenguas y el de interpretación de lenguas. En el capítulo 14, Pablo va a tratar sobre este tema detenidamente, de modo que no necesitamos agotarlo aquí. Parece ser necesario distinguir las manifestaciones del don en la iglesia de Corinto de aquellas que se describen en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro predicaba, por supuesto, en arameo. Pedro predicaba en arameo y su mensaje fue entendido por judíos criados en muy diversos países que hablaban la lengua de su tierra de origen, que era el arameo. Aquí se trata de géneros de lengua que nadie entendía y que necesitaban ser interpretados. También por medio de alguien que poseyera este don especial, hubo provecho espiritual para quien así comunicaba con Dios, pero los oyentes quedaban sin edificación. Entonces, que necesitaban, a no ser que el mensaje u oración en lengua fuera interpretado por el mismo hermano o por otro. Hay pocas referencias a este misterioso don en el Nuevo Testamento y en ninguna de las epístolas fuera de Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14, cual abarca esto. Y para otra referencia vamos a leer Marcos 16, 17. A ver, Josué, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok. Rodolfo, Hechos 2, del verso 4 al verso 11. Hechos 2, del verso 4 al 11. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, negros, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Sirene y romanos que hay residentes tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que ahí hubo géneros de lenguas, pero fueron muchas. Y ahí le menciona que tantas lenguas, que tantos idiomas se hablaron ahí, los creyentes que fueron bautizados en ese día. Y en Hechos capítulo 10, verso 46,
A ver, Francisco, Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. A ver, Samuel Osorio, Hechos 19:6. Hechos 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces estamos hablando del don de lenguas y de géneros de lengua, recuerden. Entonces en su ejercicio la inteligencia se llama pasiva, pues era un don extático por excelencia, una obra misteriosa del Espíritu Santo. Esto no puede entrar uno en su inteligencia, como en algunos te dicen, repiten estas lenguas, ¿me entiendes? Eso es algo que el Espíritu Santo. A mí antes me decían, ¿por qué no quieres hablar en lengua? Y yo, pues si no es yo no soy. Y repite esto, digo, pero pues ¿cómo? No es así. Y muchos cristianos así tienen ese concepto. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Al menos que uno sepa algún dialecto o algún idioma y los engañe. Como lo que pasó con el hermano Luis Torres. Anteriormente el hermano Luis Torres también quería que hablara en lengua y que le imponían las manos y nada. Pero él, como sabía un poco de inglés, empezó a hablar en inglés. Y ya los hermanos, gloria a Dios, aleluya. Pero ese no era el Espíritu Santo. Tenemos que tener en claro las cosas. La soberanía del Espíritu Santo en el reparto de los dones. Dice, mas todas estas cosas las obra el mismo y único Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. La última frase, katos boletai, que significa algo más como quiere, pues el verbo lleva implícita en sí la idea de formar un criterio que lleva a una decisión. No hay nada caprichoso aquí, sino la expresión de los propósitos de Dios para la edificación de su pueblo y para la extensión del Evangelio. De nuevo, Pablo insiste en la unidad y en la soberanía del Espíritu de Dios al ordenar la gran diversidad de los dones que son a la vez espirituales y de gracia. Los instrumentos de cada uno son hombres de distintos temperamentos, de distinta preparación, pero cuando llega el momento de ministrar o obrar, es el Espíritu de Dios quien controla la manifestación de su propia potencia. Esto no excluye la posibilidad de la utilización de los llamados dones naturales, pues el Dios que crea los espíritus de todos los hombres es el mismo Dios que hace provisión para la edificación de su pueblo. Sin embargo, se excluyen radicalmente la obra y la intención del hombre caído, o sea, la carne entendida como la fuerza que lucha en contra de la potencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Alguien que pueda leer Gálatas. A ver, Max, puedes leer Gálatas 5, versos 16 y 17. Dijo pues Adán, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Amén. Vamos a ver el punto número 4, el cuerpo y el espíritu.
Está claro aquí sobre el don de lenguas y géneros de lengua, hermanos. En el capítulo 14 se va a extender más claro sobre todo esto. Entonces, Primera de Corintios, verso 12 y verso 13, ¿qué nos dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se los dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Vemos la diversidad aquí en la unidad. De todas las figuras que el apóstol Pablo emplea para representar la iglesia, quizás la más expresiva es la del cuerpo, ya que el cuerpo humano, compuesto de muchos miembros, constituye un solo organismo vital, dentro del cual los diversos órganos dependen los unos de los otros. Muy otra cosa es una mera organización eclesiástica con su autoridad jerárquica que establece reglamentos y ritos, y en la iglesia, considerada como un cuerpo, existe una unidad vital que corresponde a la totalidad del organismo, manifestándose en todos, en cada uno de los miembros, pese a su gran diversidad. En Efesios capítulo 4, del verso 12 al 16, Norma, ¿qué nos dice? Efesios 4, del verso 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí el apóstol emplea esta figura para ilustrar el crecimiento de la iglesia universal hasta que llegue a la perfección y madurez que Dios ha determinado para ella. Y en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, a ver, hermana Rocío, Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 5. Romanos, hermana. Capítulo 12. Romanos 12, verso 4 y verso 5. Con calma, no se ponga nerviosa porque así menos. Y los de ahí ni ayudan nada. Con calma, no se me ponga nervioso. Los voy a poner a leer para que...
Amén. Todos somos un cuerpo de Cristo. Y así como nuestros órganos, todos tienen una función que forman un cuerpo, cada uno de nosotros también debe de ser así. Es lo que dijo Pablo. Usa la misma figura del cuerpo. Y Pablo enfatiza las distintas funciones de los miembros que han de coordinarse para la salud y para el bienestar de la iglesia. Aquí el concepto principal es el de la ¿qué? De la unidad. De la unidad, todos los miembros del cuerpo. Tú no puedes decirle, vesícula, no te necesito. Porque si te la sacas, más bien a la fuerza, te crea un problema en tu cuerpo. Porque Dios la puso por una función en el cual tiene que estar ahí. Uno no le puede decirle a la uña, no te necesito. Uno no puede decirle a los vellos del cuerpo, no te necesito, nada más en la cabeza, pero en lo demás no. Todos tienen una función, usted debe de saberlo. Los vellos de las cejas, las pestañas, en las orejas, en las narices, en las partes íntimas. Todo tiene una función de los vellos. Usted debe de saberlo. ¿O no lo sabe? Claro. ¿Por qué? Porque pues el que nos hizo bien. Y Él sabe. Él sabe. Así que, y bien que la figura en su plenitud señala a la Iglesia universal, permite también que el apóstol recalque la interdependencia de todos los miembros de Cristo en la vida de la iglesia local, que viene a ser el tema de los versos siguientes. Dice que el cuerpo es Cristo. La última frase del versículo 12 es muy notable, pues no solo subraya Pablo la unidad de la totalidad de los miembros del cuerpo, sino que añade, así también que Cristo. Es decir, la unidad vital de los muchos miembros en un solo cuerpo es la de Cristo, presente en el conjunto de sus miembros. Desde el punto de vista de Efesios 4:15, que ya se leyó, Cristo es la cabeza que rige todas las operaciones del cuerpo. Pero aquí se insiste en una unidad vital que es la de Cristo mismo, presente por su Espíritu en todos los miembros y hecho una cosa con ellos. Por eso Jesús, cuando se iba, dice: yo no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador. Y en Mateo 28 dice: yo estaré con vosotros todos los días. O sea, Él está a través de su Espíritu Santo con nosotros. Y vemos que el bautismo del Espíritu Santo, la pregunta es: ¿cómo y cuándo se unieron los miembros de forma tan vital los unos con los otros para constituir un solo cuerpo? Históricamente hemos de volver nuestro pensamiento a donde ya leímos en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 creyentes unidos. Recuerden que eran 120 aproximado, en el aposento alto, o sea, en la segunda planta. Por eso es aposento alto, se dice, que no estaban en la planta baja, sino arriba. Bien. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 creyentes reunidos en el aposento alto, convirtiendo los elementos separados en una sola unidad, que era la iglesia. Por la predicación de Pedro, más almas se sometieron a Cristo, siendo también unidas por el Espíritu al mismo cuerpo. Hechos capítulo 2, verso 38 al 41. ¿Alguien puede leer? Vamos allá atrás. Anaí, puedes leer. Hechos 2, 38 al 41.
Tomen su tiempo, no se pongan nerviosos, lean tranquilos. Tenemos hasta las 10:11 para terminar, no se preocupen. Para perdón de los pecados y resurrección del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, añadieron a Jería por 3,000 personas. Ok. Primero les dijo Pedro, arrepiéntanse. Y en segundo lugar era, conviértanse. ¿Sí? ¿Sí o no? Arrepentíos y convertíos. Ya cuando esto pasa, luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo. Recuerden que esto es un orden ahí. En ese orden va. La experiencia de Cesarea. Vemos en el capítulo 10, verso 44 al 47. Lady, Hechos 10, 44 al 47. ¿En qué reunión fue esa, hermanos? En la casa de Cornelio. Entonces, constituye la extensión de Pentecostés a favor de creyentes gentiles. Un buen número de gentiles se hallaba reunido en la casa de Cornelio, y dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra de Dios, los que oían el discurso. Entonces Pedro respondió, y ¿qué les dijo? Hizo una pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No había ningún impedimento. No se trata aquí de un nuevo bautismo del Espíritu Santo, sino de la participación de los creyentes gentiles en aquel día de Pentecostés, como también en el caso de los discípulos mencionados en Hechos capítulo 19, versos 5 y 6. Blanca. Hechos 19, versos 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 5 y 6, versos 5 y 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Vean cómo Dios fue extendiendo después del día del Pentecostés. Los gentiles también fueron bautizados. El bautismo del Espíritu evidentemente precede al del agua, que simboliza la unión del creyente con Cristo, y su entrada en la esfera de la iglesia. En el versículo 13 que estamos estudiando,
que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, estudiando generaliza la experiencia histórica que hemos notado, pues leemos, por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? En un, sean judíos, esclavos o libres. Cuando se quebranta la oposición del hombre a la palabra de Dios, y ésta se acepta con sumisión y fe, el espíritu es libre para efectuar la unión vital del creyente con Cristo y a la vez en todos los demás miembros del cuerpo. No hay más bautismo del espíritu que este en la palabra, y corresponde al momento de conversión y de regeneración sin que tengamos que postular una experiencia posterior. Recuerden que ya estudiamos sobre el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que tuvimos un estudio especial sobre el Espíritu Santo? Bueno, y es verdad que el Espíritu en nosotros podrá ser entristecido por manifestaciones de la carne, y también es verdad que su potencia podrá volverse a manifestar con mayor abundancia según el grado de nuestra sumisión a sus divinas operaciones, pero eso no anula el hecho fundamental. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, el tal no es de él. El verso que tenemos delante enfatiza que fuimos todos bautizados en un cuerpo. Muchos de los creyentes en Corinto distaban mucho de manifestar en su debido grado la potencia del Espíritu Santo, pero todos habían sido bautizados por un solo espíritu para formar parte de un solo cuerpo espiritual. En un solo espíritu fuimos bautizados, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y dice que se nos dio a beber de un ¿qué? De un mismo espíritu. No hay diferencia de momento entre el bautismo del espíritu y el beber del espíritu, pues todo tuvo lugar cuando nos convertimos. Se lo vuelvo a recalcar por si se les olvida. Cuando nos convertimos al Señor, la primera figura enfatiza el aspecto externo del hecho de recibir el Espíritu, mientras que la segunda señala una profunda participación de su divina persona. Y como cuando un hombre sediento llega a una fuente y calma su sed por medio de agua cristalina y fresca, se nos recuerda la invitación del Señor en el último día de la fiesta de los tabernáculos, que puede traducirse como sigue en San Juan 7:37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, ¿qué pasa? Como dice la Escritura, o sea, de Cristo, de su interior. Esto dijo ¿qué? Del Espíritu que habían de ¿qué? Los creyentes ¿en quién? En Cristo, en su Evangelio, en su palabra. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor glorificado, habiendo llevado a la consumación su obra redentora, derramó el Espíritu sobre los suyos, quienes en cuanto a su experiencia interna bebieron de tan preciosa fuente para ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Verónica. Efesios 5:18. Disolución. Sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino embriaguéis
del Espíritu. Vamos a ver del verso 14 en adelante. Vamos a ver aquí la interdependencia de los miembros del cuerpo. Josué lee del verso 14 al verso 19. Primera de Corintios 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Bien, hermanos, vamos siguiendo viendo la unidad del cuerpo. Excluye los celos, ¿ok? Hay un elemento de ironía o de buen humor, quizá, en las imaginadas discusiones entre distintos miembros del cuerpo que Pablo desarrolla en los versículos 15 y 16 que ya escucharon o ya leyeron en su Biblia, que quizás refleja unas actitudes que de hecho se producían en la iglesia de Corinto. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Que quizás refleja unas actitudes que de hecho se producían en la iglesia de Corinto. Él imagina que el pie se indigna y muestra despecho porque ha de andar en el polvo. Recuerden que allá era polvo, no usaban botines, tenis, no se usaban. Y cuando llegaron los romanos, allí introdujeron muchas carreteras, ya usaban el asfalto que conocemos nosotros. Este de asfalto no crean que es nuevo. ¿Por qué? Porque ellos, como tenían carros de guerra, sus carros tenían que tener un buen camino, pero podemos decir que eran las vías principales y no todas. Entonces el pie se indigna y dice: ¿por qué? Porque tengo que andar en el polvo sosteniendo el cuerpo, mientras la mano puede entregarse libremente a una serie de actividades mucho más complicadas y aparentemente más honrosas. Pero no por eso deja de ser el pie un miembro del cuerpo, absolutamente necesario para su buen funcionamiento. Pues ¿cómo podría trabajar la mano adecuadamente si el cuerpo estuviera postrado en el suelo? No iba a poder trabajar, porque no tendría pie. De igual manera, Pablo imagina humorísticamente que la oreja se queja de que su función no sea tan delicada e importante como la del ojo, y que diga con despecho: no soy del cuerpo. Una actitud tan necia no cambiaría el hecho de la unidad del cuerpo, ni la necesidad del debido funcionamiento de cada uno de sus miembros. Pero ya hemos señalado la probabilidad de que en Corinto algunos habían caído en locura semejante, diciendo: fulano ha sido dotado de facultades para el ministerio público y yo no sirvo más que para hacer visitas. Yo no sirvo más que para hacer cocina. Y yo no sirvo más que para hacer limpieza. Y yo no sirvo más tantas cosas. Y no es justo. Y estoy cansado de tanta diferencia. Me retiro a mi rincón y que los dotados hagan la obra. Muchas veces así dicen los hermanos. Muchas veces así dice la gente. Los cristianos, pues.
Por desgracia, esta clase de celos se conoce hoy día y por consiguiente todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. Ya que la visita pastoral u otra obra aún más humilde podrá ser tan importante o más que el ministerio público. Desafortunadamente, la mayoría solo quieren estar en los lugares públicos, a donde está todo servido. Entonces, nadie quiere trabajar. Nadie quiere hacer nada. Todo el mundo le tira a la cabeza. Yo cuando sea pastor, voy a cambiar, voy a hacer esto. Yo cuando sea el líder acá voy a hacer esto, voy a cambiar, esta persona no sirve, voy a hacer esto, lo otro, pum. Y empiezan. Hasta que el enemigo los agarra, les habla al oído, y esa palabra de mentira al final los saca de las iglesias. Y se quedan mirando como el chinito. Perdieron todo. Yo siempre lo dije cuando me preguntaban que si yo soy pastor, digo, no, es lo que menos me gusta. A mí no me gusta batallar con la gente. Es lo más pesado, lidiar con la gente. Yo digo, a mí me gusta cantar, tocar la guitarra, pero de pastor no. Pero siempre les decía, pero si Dios me llama así, voy a poner todo lo que está de mi parte para cultivarme, para aprender y ponerme en sus manos para que Él dirija la obra, porque después de todo es de Dios, no es mía. Pero yo tengo que hacer todo lo posible para que todo salga bien y tengo que poner mi parte y no esperar que otros hagan las cosas que yo tenga que hacer. Y vamos al orden divino en el cuerpo. El tema parece tan importante al apóstol que lo reitera con distintos matices a través de un buen número de versículos. Le corresponde a Dios en su soberanía distribuir los dones, colocando cada miembro en su debido sitio en el cuerpo de la iglesia local. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos. Los dones no vienen de nosotros, vienen de Dios. ¿Ok? Cuando uno siente el deseo de hacer eso, pues ora al Señor y dile, Señor, este es mi don. Esto es lo que tengo que hacer. Yo quiero que tú me sigas dando ese deseo. Pero cuando lo haces y te sentiste mal y dices, no, esto no es mío, entonces no es tu don. No es para ti. Porque uno para todo tiene que tener gracia. Para todo. Entonces, lo que hace Dios te va a colocar. Por eso no podemos tener envidia de nadie. Recuerde, yo le dije el otro día que la persona que tiene 5, Dios le va a dar 10. El que tiene 10 le va a dar más. El que tiene 1 y no lo quiere usar, ya se lo quitó Dios. Ese es para el que tiene más. No para el que tiene 2 o 3, sino el que tiene más. Así dice la palabra. El problema es que ellos empiezan a no serlo. Porque este sí, porque este no, y porque acá y porque allá. Mucha gente no espera que Dios los promueva. Por eso fracasa. Adelante fracasarán. Uno debe esperar el tiempo de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero si alguien, les vuelvo a repetir, Dios siempre tiene dones. Nadie en la viña del Señor no hay flojos, no deben de haber flojos. Todos tienen que hacer un trabajo, por muy pequeño, por muy insignificante o por muy notable que sea. Entonces, sigamos. El creyente obediente y fiel admitirá este buen orden, colaborando en lo grande y lo pequeño según las oportunidades que se le presenten. El cuerpo no puede constituirse de un solo miembro, pues aún
si aquel miembro fuese tan importante como la cabeza, esta sería impotente sin el conjunto de los demás miembros. Más tarde, Pablo habrá de animar a los corintios ¿a qué? A procurar ¿qué? Los mejores ¿qué? Mira hasta dónde nos tenemos que llevar. A procurar hasta que la última frase más pequeña. Yo oro a Dios y ayuno para que Dios les dé un alto coeficiente a ustedes. Pero antes de que les dé un alto coeficiente, que les dé el deseo de leer la palabra. Porque si Dios les da un alto coeficiente, va a ser para hacer otras cosas malas. Necesitamos un alto coeficiente para que la palabra que leemos, que escudriñemos, se quede ahí. Entonces procuremos los mejores dones con el fin de servir a Dios eficazmente dentro de la familia espiritual, pero aquí no se trata de eso, sino que estamos hablando de reconocer que es esencial una diversidad dentro de la unidad, una diversidad de dones dentro de la unidad, ya que son muchas las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Y yo siempre les he dicho a ustedes que la mayor necesidad de nosotros no es que tengamos que comer, no es que porque no tengamos trabajo o porque nos falta la salud, no. Yo siempre he dicho que nuestra mayor necesidad de nosotros es Dios. Nuestra mayor necesidad es tener una buena relación con Dios. Porque Jesús dijo que si tenemos una buena relación con Él, todas las cosas, Dios te las va a dar. ¿Necesitas dinero? ¿Vas a sacarte la lotería? No, te va a mandar a trabajar. Vete a trabajar para que tengas dinero. ¿Y del dinero qué vas a hacer? Vas a poder comer, vas a comprar vestidos, calzado, todo. Así trabaja Dios. Pero primero es Dios. Nuestra mayor necesidad es estar con Él, buscarlo, sobre todo servirle. Uno debe siempre ser dispuesto, como dijo Jesús, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Esa es nuestra mayor necesidad. Porque lo hemos experimentado, usted lo ha experimentado. Cuando viene a adorar a Dios enfermo, no se va sano de aquí, o se va enfermo. Se va enfermo. Pues yo creo que dicen así, se van mudos entonces. Y se van locos. Porque hasta para eso hay flojera de abrir la boca. Entonces, tenemos que seguir adelante. Ya no le sigo mejor. Entonces, son muchas las necesidades en nuestras vidas. Leer, orar, ayunar, visitar, muchas cosas espiritualmente en nuestras vidas. Y congregarnos aquí, ustedes saben, que no debemos de dejar nuestra congregación como muchos tienen por costumbre. Leamos del verso 20 al 26, ya menos nos vamos. A ver, Edith. 1 Corintios 12 del 20 al 26. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro. Al 26. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios condenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se gozan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Todos los miembros son necesarios. Antes, Pablo hizo el diagnóstico humorístico de los celos de miembros que podrían considerarse como menos importantes que otros, que ya los vimos del verso 15 al 16. Aquí sale otro intercambio entre distintos miembros, por lo que uno se siente tentado a decir a otro, no te necesito. Tal actitud sería una locura y los adelantos de la ciencia médica han enfatizado el buen sentido de las metáforas del apóstol, aquí descubriéndose pequeñas glándulas que controlan gran parte de las actividades de los miembros más visibles del cuerpo, de modo que se destaca diafanamente la gran verdad que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, que ya leímos en el verso 22. A guisa de ilustración, refiriéndonos ahora a la realidad espiritual de la iglesia local, podríamos preguntar qué pasaría en una iglesia local si todos los miembros fuesen grandes predicadores. ¿Qué pasaría? ¿Quién iba a cantar? ¿Quién iba a tocar? ¿Quién iba a ir a visitar? No, yo soy predicador. Y yo también soy predicador. Nadie lo iba a hacer. Pero Dios es tan sabio. No sé si se acuerdan, una ocasión dijo el hermano Erasmo que todo Dios lo hizo equilibrado, hermanos. Todo. Mire, y cuando usted escucha razones, es cierto. Si todos fuésemos ricos, ¿quién nos iba a vender? Si todos fuésemos pobres, ¿quién iba a comprar? Y hubiéramos acabado los árboles y las frutas. Por eso Dios equilibró todo, hermanos. Así como en el mundo animal usted ve como la cadena alimenticia y todo es bueno. Por eso Dios dejó equilibrado, por eso hay paleteros, por eso venden bonais. Sí, todo está en un equilibrio, usted se da cuenta. Si no hubiera esa persona, usted iba a comer bonais, al que le gusta. Por eso hay panaderos, por eso hay de todo. Entonces Dios hizo tan hermoso todo, que Dios equilibró todos, y podemos decir, humanamente hablando, que todos formamos un solo cuerpo. ¿Ok? Así como hay comerciantes, hay ricos, hay pobres, hay trabajadores, todos necesitamos de todos. Y todos al final somos un solo. Está fácil, ¿verdad? Entonces, así en las iglesias. Entonces, continuamos. Pero donde nadie tuviese la gracia de dedicarse a la oración, tal iglesia reventaría de una mera verbosidad sin beneficio espiritual para nadie. Hay gente que predica, que sabe la palabra, pero no tiene unción, no tienen gracia para explicarla. Y es como si escuchara una historia más. ¿Sí? Y así, los miembros más o menos decorosos, sin duda, el apóstol contrasta la cabeza y el rostro con los miembros escondidos, necesarios para las funciones vitales del cuerpo, notando que la hermosura de los primeros no necesita cubrirse, mientras que el cuerpo, por instinto natural, cubre otros órganos de importancia fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y para la reproducción de la vida humana.
Y de igual modo, en la iglesia hay funciones y obras que llevan su propio adorno, siendo apreciadas por todos. Por otro lado, existe toda una serie de trabajos humildes que son del todo necesarios y que debieran recibir su honra en la medida del esfuerzo de cada cual. Dios compuso el cuerpo, significando el verbo preparar una mezcla de distintos elementos conforme a su sabiduría y pese a las ideas humanas sobre honra y deshonra. Todo ello nos lleva a los grandes principios de los versículos 25 y 26, que tantas veces se olvidan pese a su importancia vital para el bienestar del cuerpo, que ya se leyó, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aleluya. Es como usted, la situación de la hermana Marta. Gracias porque muchos han ido a verlo, y no nomás una vez, varias veces. Otros ni sus luces. Pero yo les digo algo, todos en su momento vamos a necesitar, Entonces, cuando nos pasen las cosas, ay, nadie me visita. ¿Y tú cuándo fuiste a visitar? Ah, es que nadie me ayuda. ¿Tú cuántas veces has ayudado a otro? Téngalo, estos son leyes, hermanos. Estas son leyes que se cumplen en la vida de nosotros, los seres humanos. Por eso tenemos que seguir haciendo la labor. Como dijo aquel que andaba pidiendo hoy por mí, mañana por ti. Esto nos llega a todo. Tengamos dinero o no tengamos, todo nos llega. Pero no del dinero vive el hombre, hermanos. Porque tú tienes emociones. El día de mañana, ¿cómo quisiera que viniera ese hermano que ora poderosamente? O esa hermana que ora poderosamente. O ese hermano que me puede dar para un pan que no tengo nada. No tengo ni agua para tomar, solo de la llave. ¿De verdad? Porque la siembra y la cosecha no llega a todos. Yo por eso les digo. Y no porque sea mi tía, claro que no. Sino vean ustedes a lo que es. Ella quiere estar aquí, pero no puede caminar. Hay hermanos que pueden caminar, deben de estar aquí y no están. Entonces, ¿somos un cuerpo o somos medio cuerpo nada más? Somos medio cuerpo. Somos medio cuerpo. Padre Santo. Somos medio cuerpo, dicen. Tenemos, hermanos, que aplicar la palabra. Y yo me la aplico primero. Y tú aplícatela primero, para luego aplicársela a otros. No estén tristes, no estén pensativos. Aquí había una hermana, muchos años, venía, se iba a visitar y porque no tenía ganas de ir a la iglesia. Pues está bien. Su momento se enfermó. Y cuando se enfermó no podía caminar. Pero entonces ya quería venir a la iglesia. Imagínense quién iba a traer. Estaba llena de vida esa hermana. Y parece nada, el Espíritu Santo te redarguye luego. ¿Y cómo quisiera que vinieran los hermanos a hacerme culto? Pues si cuando había culto y estaba sana no vino. Ahora quiere que vayan a hacerle que esté enferma. Pues ¿cómo? Así no es la cosa. Así no es la cosa. Los miembros han de preocuparse los unos por los otros. El hecho de que cada miembro necesita de la operación de todos los demás dentro del cuerpo
espiritual de Cristo, recayendo el énfasis sobre la importancia de las funciones que parecen ser menos honrosas, todo ello dentro del orden que Dios ha establecido, lleva a Pablo a esta conclusión: para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Si los hermanos llegasen a apreciar esta verdad, el dolor de uno sería el dolor de todos, y la honra de uno sería la honra de todos. Y a través del estudio de los capítulos 1 al 4 de esta epístola, vimos que el apóstol tuvo que reprender las desavenencias de los hermanos que se formaban en partidos alrededor de los nombres de hombres honrados, siervos del Señor, que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Pedro, yo soy de Juan. Todo el mundo tenía su partido dentro de las iglesias. Le fue preciso reprender a hermanos que se dividían en corrillos por razones sociales y materiales. Poco apreciaban aquellos hermanos la gran verdad que se destaca en el versículo 25 y 26 que ya leímos, donde se hallaba la tierna preocupación del uno por el otro, que se funda sobre el hecho de la unidad del cuerpo que Dios ha ordenado. El mismo peligro es muy evidente en nuestros días, que nos preocupamos mucho por los nuestros, porque entre ellos y nosotros existen afinidades naturales, pero a menudo esta preocupación degenera el mero partidismo que mira mal a otros grupos. Hay peligro de considerar a los nuestros como blancos y a los otros como los negros, rompiéndose así la divina armonía del conjunto de los miembros del cuerpo, que a veces se convierte en desaveniencia de carácter alarmante, produciéndose escándalos y mal testimonio. Tales manifestaciones debieran despertarnos a la realidad de nuestra grave equivocación. No nos preocupamos por el hermano por quien murió Cristo, tan miembro del cuerpo como nosotros, sino por mi amigo, mi partidario. Sí, mucha gente nada más: ay, no, yo voy a ver a fulano de tal. Pues sí, porque a veces sabe que se le está ayudando. Sí. Ah, no, es que ese no tiene nada. Llego hasta su casa, hasta huele a moho, huele mal. Hay muchos hermanos así en la tierra. Y nada más con quien quieren. Con quien quieren. Y esos están en un grave paso a irse al infierno. Porque Jesús fue claro: el que le diga a su hermano raca o imbécil o tonto es culpado. Ya ve que dura es la palabra, hermano. Y usted entre más lee, más descubre tantas cosas. Que mejor que ir derechito ni para... Porque sí, está duro. A quien aprecio por razones puramente humanas y carnales. Y a veces pasa. Muchos hermanos amados ven al pastor porque pues el pastor, si no, no me fueran a ver. A los demás que se mueran. Y todavía cuando llega todo el hermano así, qué milagro de verte. No lo ves que el pobre apenas viene convaleciéndose. Que hagamos alto para considerar de nuevo la necesidad de que todos los miembros se preocupen los unos por los otros dentro de los lazos de la vida común del Espíritu que Dios ha ordenado en Cristo. Póngase de pie, damos gracias a Dios. Continuaremos para terminar el capítulo 12 para el próximo domingo, primeramente Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que suavices nuestro corazón, nuestros oídos, y que podamos ser un solo cuerpo, que podamos amarnos por nuestros defectos y virtudes, porque nadie puede decir que es mayor que nadie, nadie puede decir que es mejor que nadie, no, nadie. Todos tenemos defectos y también virtudes, y por lo tanto tenemos que soportarnos unos con los otros. En esta mañana bendícenos
que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Y si en alguna vez hemos hecho distinción, Padre, que hemos dicho soy de Apolos, soy de esto, del otro, quite esas palabras, quite esas ideas y esos pensamientos, y que tu palabra aclare cada día nuestras dudas y podamos conducirnos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.